Buenos días, tengan mis hermanos hoy, día 2 del mes 5 de 2026. Vamos a entrar en temas de interrogación y en temas de comparación también, y en temas de análisis, cuando se fundaron las cosas, quién las fundó, cuándo se nombró las cosas. Tenemos tanto como la iglesia. ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿Cuándo se fundó el cristianismo? ¿Cuándo se fundó el Vaticano? Todo tiene fecha. ¿Cuándo se fundó la Meca en tierra de Medina? ¿Cuántas religiones no habían? ¿Cuántas creencias que ustedes saben que existían? ¿Lo saben por la palabra, por la Biblia? La Biblia católica, que fue transportada para el cristianismo protestante que le llaman los evangélicos, que en sí es las cosas que yo les he predicado sobre las bestias del Apocalipsis 13, del 1 al 10, la primera bestia, y el mismo capítulo 13 del 11 al 18, que es donde empieza a surgir por fechas las instituciones evangélicas protestantes, Testigos de Jehová, Hedionistas, Bautistas, Pentecostales, etcétera, etcétera. La historia nos cuenta todas estas cuestiones, pero que la gente no se capacitan correctamente, no sigue el hilo de las cosas, y hay mucha situación que no conlleva la doctrina que expresó a Mashiach, que es la palabra del Padre. Tengan atención, pongan atención, porque todo el que me está rechazando a mí, está rechazando al Mesías, está rechazando al Eterno, al Padre del Mesías y Padre de nosotros, el Eterno. Dios les he dicho a ustedes que no se lleva por chanchullos. Dios es celoso de su palabra. Él es misericordioso. Y está dicho que la misericordia se enseñaría sobre el juicio, pero el juicio no deja de ser, porque el juicio es misericordia de Dios. Porque una persona que mata, que es asesino, que es ladrón, etcétera, etcétera, de cuantas cosas violentas hay, están los juicios sobre esa persona y la cárcel. Y un tiempo determinado
que tienen, por cada perjuicio que haya cometido ante la humanidad, X persona. Dios tiene el propósito de perdonar, porque como ya dije anteriormente, de Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, va a recoger. Ustedes saben que esas son palabras simbólicas, porque el hombre, ¿qué es lo que siembra? Por- Se entiende que es eso, o bueno o malo, para sintetizar, o bueno o malo, está haciendo una siembra. Pero si existe arrepentimiento, pero si existe rectificación de una mala doctrina y de conllevar la doctrina verdadera, pero con fallos, fallida, eso el Espíritu Santo nos enseña a salir de esas constituciones que no conllevan realmente la palabra de Dios en todos sus términos, en todos sus parámetros, que el Señor ha ido aumentando de tiempo en tiempo su justicia. Por eso el profeta Isaías dice que Dios se beneplace en magnificar la ley y engrandecerla. Pero ¿qué ha hecho la religión? En vez de engrandecer a Dios en lo que Dios habla, lo que hacen es cortar. Por eso le pongo que ponga atención a estas cosas que yo les estoy expresando, porque les estoy diciendo a ustedes y abriendo sus ojos al entendimiento que si en el antiguo, en el diluvio, esa primera formación de Dios, no fueron fieles, fueron idólatras, hasta los hijos de Dios se pervirtieron casándose con las mujeres. Vaya usted a saber de los hijos de los hombres, que vaya usted a saber qué significa eso. Pues como hizo el rey Salomón, mucha sabiduría Dios le dio. Sin embargo, ¿quién le torció el corazón? Las mujeres. Pero ¿por qué se lo tuercen? ¿Cuál es el problema? La escritura dice, le torció el corazón y punto. Pero vaya al quist, al meollo de la situación. ¿Cuál es la razón? No que le torció el corazón ¿eh? A Salomón. Entonces viene la situación, el por qué, cuándo y por qué. Porque cada mujer de esta extranjera de otras naciones, por democracia parlamentaria, por razones de reino, de uniones, se mezclaban el carácter político de los reinos también, hacer alianza. Y entonces esa mujer, figúrate, de princesa a un reinado, era un avance para ellas. Hasta para la próxima, hasta para las propias naciones esas contrarias a Israel, tener alianza.
como dicen los dedos de hierro y de barro corrido, de barro Cocido. cocido, Sí, en Daniel. que no se mistusa porque son dos aleaciones que no se pegan, como el vinagre. En otras ocasiones le he contestado, le he hablado del vinagre y El aceite. el aceite, el agua, dice que no se ligan, son elementos que no se ligan. Eso es lo que pasa también ahí en las cosas de esos reinos, pasaba así, alianzas para provechos del más débil unirse al más fuerte, al famoso. ¿Cuántas mujeres no tenían? ¿Qué pasó de lo que vengo diciendo, qué pasó con Rachel, Rachel, ¿cómo Ra- se llama en español? Raquel. Rachel, En hebreo es Rachel, en español Raquel. en español, Raquel. Raquel. ¿Qué se llevó del papá? Ídolos del papá. Y son semitas también. Semitas son los árabes. Posiblemente muchos de ellos saben de esas naciones árabes y otros los ignoran tal vez. Pero ellos son de la descendencia de Sem, no de Jafé ni de Can. Son de los pueblos semitas. Pero de los semitas hay una sola línea, que es la que corresponde con Dios. Pero les responden a Dios. Ha habido mucho fatalismo en muchas épocas de los mismos israelitas, negando. Cuando salieron, muy bueno que salieron de Egipto, cuando salieron de Egipto, sí, de esa forma de vida que no le era correcta a ellos. Era una vida esclavizada. Y cuando están recibiendo las leyes en el monte, sí, mucha obediencia, sí, sí. Y a la hora de dormir y a la hora de despertar, ya hay cambio mental. Allá fueron a fabricar un buey mientras Moisés estaba en el monte. Moisés estaba En el monte. conversando con Con el el Eterno. Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Amén. Gloria a Dios. el ángel enviado de parte del Eterno Gloria a Dios. para notificar su obra a través de sus siervos, como siempre lo ha hecho. Y resulta ser que inmediatamente, pues fabricaron el buey de la creencia egipcia y otras creencias más que tenían los egipcios. Mitad hombre y mitad pájaro, y así. Y los otros cananeos, los otros, mitad pescado y mitad persona, imagen de hombre. Y así sucesivamente. Creían como hasta la fecha. Son idólatras y siguen siendo idólatras. Porque cuando yo digo la primera y segunda bestia que le da el poder a la primera bestia, se lee la segunda bestia del capítulo 13, verso 11 al 18, que es donde se entiende que le da el poder. ¿Por qué le da el poder? Precisamente porque se lleva su vestidura, son sus hijas, y la aborrecen
a la madre, pero a la vez tiene su doctrina. Pero estas cosas no las saquen en conclusión la gente. Y son cristianos. Hasta Israel, si es posible, es engañado con esta obra. Pero esa posibilidad la estoy viendo yo hoy en día efectuada. Hay judíos rabínicos que han aceptado al Jesucristo que formó la Iglesia Católica. Dios en las profecías no habla de un Jesucristo. Eso iba a ser cuestión del hombre de pecado, hijo de perdición, inducido por Satanás. Porque Satanás es el que dirige, porque son entregados a operación de error. El que dirige que le daría a beber a todas las naciones de esa doctrina. Y efectivamente, porque está en la Biblia. Todo lo que empleó está ahí. Que si no es Jesucristo no te salva. Que Jesucristo es para aquí y Jesucristo para allá y patatín patatao. Pero se olvidaron de la formación que Dios ordenó. Que se dijo que no iba a tener nombre. Ni el Padre ni el Hijo iban a dar nombre. Y ningún santo venido del cielo ha dicho jamás el nombre de Dios, ni el nombre de Mashiach. Ángeles caídos le pusieron nombre para que se los tragara el pueblo, las naciones. Pero eso es lo que la gente no comprende, que son pruebas de Dios para ver si le son fieles a su palabra. A Mashiach lo dijo, que el camino era difícil y angosto. Es decir, que cuando un camino es angosto, puede decir que tenga espinas, piedras, como arrecifes que hincan a los pies. Es una imposición a usted caminar libremente. Es lo que quiso decir el Mesías con ese mensaje. Que iban a tener mucho tropiezo los que en verdad creen. Y que era muy difícil poder sostenerse entre manadas de lobos, como dijo el Señor. Porque es mucha la maldad que existe de muchas maneras para que la persona no tenga una corrección firme y recta delante de Dios. Pero si nosotros miramos la palabra de Amasías, su doctrina, la palabra del Padre, y andamos como Él anduvo, escuchando la voz de Amasías, del verdadero, entonces nos separamos del judaísmo, del cristianismo, de todas las demás religiones que no se las voy a mencionar en nombres. También, porque si cambia de una religión de esa para el cristianismo, es lo que dice un proverbio de palabra, que aunque no está escrito, es cierto. Es el mismo perro con un collar diferente, que quiere decir, cambió de una posición de fe por la otra posición de fe, la cual ambas son fallidas. Y si ustedes oyen bien mis mensajes y le ponen asunto a hacer lo que les digo, están haciendo la voluntad de Amachía, están haciendo la voluntad de Dios.
porque la doctrina que yo explico es la misma que explicó a Mashiach, es la misma que nos enseñó del Padre, que no se le puede faltar ni jota ni tilde. Este mensaje de ahora les va a aclarar el sentido también de lo que habló a Mashiach. Están torcidos. No se perdió por el diluvio. Todo en general. Hubo nada más una persona. Y por medio de esa persona, de Noé, se salva la madre. Se salva la mujer. La madre, quiero decir, de los 3 hijos de Noé. Y los 3 hijos de Noé. Por la fidelidad de quién, de uno. Y cuando hay fidelidad de un grupo escogido de Dios que atienden a su palabra firme y totalmente contra viento y marea, quiere decir contra toda viento de doctrina, contra todas cuestiones de los hombres, de los mares de gente, de los ríos de naciones, con sus políticas y sus credos. Entonces se guarda de verdad el resto de nuestra descendencia y de nuestros antepasados. Porque es un mandamiento de Dios. Él salva a todos los criminales, a todos los adultos, a todo el adulterio que había en Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que habían alrededor. Si aunque siquiera hubiera un grupo de 10 nada más. Cuando ustedes lean el problema de Sodoma y Gomorra, vean la cuenta que le está sacando ahí Moisés con Abraham Abraham con el Eterno. con el Eterno. Si hay un remanente, acuérdense que siempre ha existido. Por eso sean firmes en este propósito que les enseño doctrinar, que es la palabra de Dios. Y no se pierdan. Y que enseñen contra los chanchulleos que hay en la Escritura. Usted se come un alimento que hacen en su casa antes de cocinar o después de cocinado. Lo que se cocina es después de cocinado. No, usted no va a decir, me lo voy a comer así mismo. No, no, no. Usted te espere que los potajes estén bien hechos, que las carnes estén bien cocidas. Todo lo que sea pasar por candela que esté constituido en forma. Todo plato delicioso. Usted no va a comer arrancar la carne como lo hacen los animales a otros animales. Y a comerse las cosas crudas y eso. No, no, eso son cosas que no son claras. Son oscuras. Entonces, quiero decir con esto que debemos examinar las cosas como dijo Pablo. Saulo, para que lo conozcan bien cuál es el nombre de él, Saulo. Y se come uno la doctrina del Señor bien sazonada. La sal que no pueda faltar en ella está bien sazonada. La palabra de Dios está bien sazonada cuando usted la entiende y la guarda en su corazón para cumplir con ella. Que ni jota ni tilde, pues ni jota ni tilde. Que no puede faltarle
a un punto de ella, sabe que hay que ser, no se puede desechar ningún mandamiento, por sanchullo que estén escritos en la Biblia. Pero hay que saber comprender las cosas y darle posesión. Pues hágase todo decentemente y con un orden. Pablo instruyó. Para hacerlo en orden hay que poner las cosas en su lugar. ¿Cómo voy a estar entonces creyendo yo en catolicismo, en judaísmo, en otras religiones, ni nada de eso? Cuando sé que todas van a perecer como perecieron en el tiempo del diluvio. Pero que el pecado de idolatría no es solamente en los muñequitos que tiene la Iglesia Católica. Idolatría no es solamente muñecos. Idólatras son los pensamientos malos y perversos, diciendo que es de Dios y no es de Dios. Son pensamientos del diablo satánico. Y Dios advierte, mis pensamientos son más grandes que los pensamientos de vuestros. Escuchen a lo que hablan los profetas. Paso por paso, Dios fue aumentando el criterio de su palabra, de su justicia. Vamos a leerla ahora. San Mateo capítulo 15. Vamos a llevar la construcción ahora, esa construcción, y viendo, y diciendo la situación que yo les voy a ir explicando. San Mateo capítulo 15. Entonces, ¿Eh? el capítulo 15. Sí. Entonces llegaron a Mashiach, el Mesías, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo: Fíjense, es tradición, no ordenanza de Dios. Tienen mucha cuestión cuando van a comer o algo, aunque traigan la mano limpia, van allá al sentido idólatra. Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra No tradición? quiere decir que no se lave uno las manos, sino el destino de las cosas. Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre y a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda a mí a Dios todo aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Eso que está dicho ahí así, ustedes lo conocen. El cristianismo lo enseña. ¿Qué es lo que había, que existía? ¿De qué manera llevaba ese judaísmo la ley? Que nos dan a entender por arribita ahí que no hacían, no acudían al sentido y al consejo de Dios. Vaya usted a saber la cantidad de cosas que se hacía. Eso posiblemente Dios le dio pisón hasta por misericordia. Continuamente. Con lo poco que sabemos de eso, es que no hacían bien. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: ¿Y cuántos hipócritas no hay hoy en día? Todas las religiones son hipócritas. Si antiguamente en el diluvio eran hipócritas, ahora son hipócritas igual. Siempre lo han sido. este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Cuántas cosas no hay en el judaísmo?
ordenada por el judaísmo, no por el Señor. El judaísmo no es doctrina de Dios. Si a Masías les echó con el rayo, como yo también, porque conozco muchas cosas. ¿Qué va a ser buena la doctrina del judaísmo, que es la doctrina de Dios? No, señor. Así que la otra mucho menos. Vamos a continuar, amigo. Y llamando así las gentes, les dijo, oíd y entended, no lo que entre en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahí en ese verso, el verso 15, ¿no? 11. 11. Bueno, en ese verso hay muchas sectas evangélicas. Cuando tienen hambre, que se comen lo que sea, porque ya todo eso fue abolido. Que bien vino Masías a abolir la palabra del Padre. ¿Qué razón es esa? ¿De dónde se puede creer eso? Cuando él vino a cumplir la ley y los profetas, todo lo que era concerniente a él. Ni usted ni yo morimos como Masías, porque no está concedida a nosotros esa muerte. Por la palabra de Dios, dicha por él, sí, porque es la palabra del Padre, por la cual se nos tienen que arrancar la cabeza, que no la arranquen. Amén. Eso es lo que quiso decir Masías, oye. Eso es lo que está dicho. No obedecen. A mí me da lástima, yo hablo así, pero a mí me da lástima ver tanta incultura, tanta mala fe, que no hacen razón, no quieren comprender. Perdona a los eternos. Yo tengo que Amén. decir como ellos, porque no saben lo que hacen. Amén, gloria a Dios. Bien. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será Ahí desarraigada. es donde está el detalle. El mundo va a ser salvo a través de los fieles. Acuérdense de lo que vengo diciéndole desde Sodoma y Gomorra. Si hubiera nada más que 10, iban a ser salvos todos. No miren la asquerosidad de pecados que habían ahí. Dios no las mira, las perdona. ¿Y quién se va a meter en el camino de Dios? A decirle a Dios ni a criticar a Dios. Todo lo que Dios dice y hace está bien hecho y bien dicho. Pero la doctrina del hombre no. Doctrinas de hombre, doctrinas de demonios, porque están guiados por el diablo. Amén, gloria a Dios. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Un momentico ahí. Otra enseñanza de nuestro maestro. El ciego guiando al ciego, ambos caen en el hoyo. ¿Quieren hacer caso? No quieren, como se dice allá en el profeta Isaías. Es lo mismo que se está haciendo a todo el correr de los años. No hacen caso. Aprendieron una doctrina y ya se quedan ciegos con esa doctrina, sin querer razonar. Los testigos, los adventistas, los otros, ya se quedan con esa razón que no es razón, violando el mandamiento y la ley, violando las cosas que Amasías dijo. La doctrina del Padre, violándola por punto, un puntico nada más, ya ensucia. Sé que, que se cuidara uno de la doctrina, de la levadura de los fariseos, de su doctrina. Por un punto nada más queda leudado todo. Por un punto nada más
se echa a perder todo lo demás. Te lo dice un siervo del Señor, un discípulo. Santiago 2:10. Hay que ver lo que se dice que es real. Hay que extraer lo que es correcto de las Escrituras y separárselo, dijo Pablo. Obsérvalo todo y retén lo malo. Lo bueno. O te retén lo bueno. Y retén lo malo. Lo bueno. Retén lo bueno. Mi hijo dice retén lo bueno. Obsérvalo todo y retén lo bueno. Pero es que yo no estoy diciendo que retengan lo malo. ¿Qué es lo que están haciendo? Reteniendo lo malo. Que mi hijo no comprende la palabra que se me adelanta dice retén lo bueno. Pero yo lo que estoy queriendo decir a ustedes es lo que sucede. No retienen lo bueno. Retienen lo del hombre de pecado, lo del hijo de perdición. De todas las doctrinas que van a ser con chumbum para el lago de fuego y azufre como está programado. Un cambio total, pero un sufrimiento por desertar de la palabra del Señor, de la palabra Masías, de mi palabra, que es la de Masías, que es la de Dios. A Masías no le hacía falta ser Dios para tener a Dios, para hacer su voluntad. Con eso se tiene a Dios, con eso se cree a Dios, con eso, ese es el nombre de Dios, hacer su voluntad. Por eso que le dice allá, como yo le he explicado varias veces, en Éxodo 3:14, que es chanchulleo, no señor. Moisés, tú le dirás, yo soy el que soy, te ha enviado, y punto. No, que viene una persona a hablar hasta hoy en día, que el nombre de Dios, que patatín, que la otra religión, que el nombre de... No, señor, no dio su nombre y punto. Y en el resto de las escrituras, 3 o 4 versos, te está diciendo lo positivo de Dios, que yo se los he nombrado. En capítulos y versos, que Dios no le ha entregado su nombre a nadie y que los ángeles que vienen a nombre de Dios, el Espíritu Santo, y la coalición que conlleva el Espíritu Santo, de millares o de millones de ángeles, no sé la cantidad, que se esparcen por la tierra entera. ¿Quién sabe esto si no es un siervo de Dios? ¿Quién da esta sabiduría? Dios, a su siervo. No, Dios no le oculta lo que va a hacer ni lo que ha dicho por el Espíritu Santo, porque Mashiach lo dijo. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Él los guiará o enseñará todo lo que yo he dicho y todo lo demás. Y yo estoy en todo lo demás. Esto que estoy expresándole. Que son la verdadera situación de los textos. La palabra positiva de Dios. ¿Por quién estaban siendo guiados? Dice Isaías. Por lo mío los que te dirigen te engañan. Yo digo hoy en día a los escogidos. Por lo mío, el judaísmo engaña. El cristianismo engaña. Sus directores son perversos. Y si Dios no dio su nombre, ¿qué es Jehová de qué? Yo tengo mucha razón en lo que hablo las cosas. Y ahora por último, que Yahweh, la Yahweh, esa que sé yo, como lo tienen nombrado, no me interesa. Pero sí me interesa que a Dios no se le puede poner nombre, como lo van haciendo. ¿Quién lo hace? El enemigo le pone el nombre y lo cambia y se ríe de la gente. De Dios no se puede reír.
porque el castigo está para lo que Dios ha dicho el castigo. Ah, ¿te burlas de mí? Nadie se puede burlar del Señor. Todo lo que el hombre siembre lo va a tener que pagar. Todo lo que está sembrado en él. Como se dice en San Mateo. Se van a presentar al Señor. Señor, en tu nombre lanzamos demonios. En tu nombre hicimos milagros, hicimos maravillas. Apartados de mí. Obradores de maldad. Que no hiciste la voluntad de mi Padre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo es eso? Si son pentecostales, si son luteranos, si son bautistas, son tal, tal. Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Porque no va a salvar Dios a ninguna religión. Como en los tiempos de Noé no se salvó nadie. Un remanente, una persona. Dos personas. Enosh, en la línea de los siervos, de los hijos de Dios, que también fueron al piso como Salomón, pues se contaminaron. El único que fue fiel, Enosh, lo transportó Dios. Hasta ayer mismo estaba oyendo yo en internet un bembero religioso de esto, bembero. Hablando cosas. Pero yo, esta gente está loco de verdad, Señor. Señor, esta gente está loco de verdad, Señor. No sabe lo que dicen. Perdónalos porque no es verdad que no saben lo que dicen. No tienen la verdadera instrucción en su mente. El camino verdadero. Y es fácil. Porque está escrito también. Lo que hay que buscarlo. Sumergirse. ¿Qué quiere decir sumergirse? Escudriñar. Ahondar en la palabra. Examinar. ¿Qué quiere decir? Que tú estés viendo lo que está bien escrito y lo que está malo y lo que no sirve, apartándole de no dar la intención de creimiento, de creencia. Vamos a continuar esto que estoy diciendo ahora. Ahí, en el capítulo también. Y respondiendo Pedro, le dijo, decláranos esta parábola. Y Masías, el Mesías dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Y saliendo a Mashiach, el Mesías de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Él no Entonces, cumplió o cumplió. Lo mismo que hacía Eliseo, dice. Lo mismo que hacía Elías. Hacer sanidades, hacer milagros. Continúa. mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Pero también quiso decir eso.
pero también aclaró que todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho a la palabra de Dios, a convertirse al Señor, a ser israelita espiritual, ya que pertenece a los otros hijos de, De Jafé, de Noé, de Noé, exactamente. A Jafé y a Sem, a Cam, acá. tienen derecho si salen de la idolatría. Ujú. Muchos de los hijos de Sem, idólatras fueron y aún siguen siendo idólatras. Y son cananeos, son fariseos, o son de lo que sea. Seduceo, esto, lo otro, egipcio, ruso, chino, lo que sea. Tienen derecho rectificando. Ujú. Si no, el juicio les va a pasar por encima. Van a sucumbir. ¿Satán de al juicio? Sí. Me consta que sí. Me consta que sí. Porque Dios es misericordia y no va a tener. Darle razón al enemigo. Con que tenga un perjuicio la humanidad eternamente. Se pierde como se dijo en Sodoma y Gomorra. Como siempre se han perdido en todas las distintas épocas. Pero son castigos recibidos. Razones juzgadas. La pérdida de la continuidad de la vida terrestre por el pecado, la muerte primera. Pero los directores, los ciegos, guías de ciegos, la muerte segunda, Satanás y sus ángeles, todas las bestias de la tierra religiosa, porque el que me diga a mí que Dios va a salvar el judaísmo, o que va a salvar el cristianismo, o va a salvar otro de las religiones que ustedes saben que existen, está diciendo mentira, mentira de los hombres. Porque como el tiempo de Noé no se salvó, nada más que el redimido. Los redimidos. Pero vas a base de condenación por causa de los ungidos. Y si tú eres un verdadero oyente de la palabra de Dios y hacedor de ella, eres un ungido de Dios. Y Dios te lo muestra por el Espíritu Santo. Se lo digo yo a ustedes, porque tengo esta señal hecha en mí, no por la mano del hombre. Siempre ha sido demostración por la mano de Dios. Y ha utilizado lo que sea, pero es la mano de Dios. Porque le ha placido iluminar mi vida y yo se le estoy iluminando a ustedes. Amén. Sean dichosos. Sean dichosos, amén. Continúa ahí. Entonces respondió a Mashiach, el Mesías, diciendo: Oh mujer, grande es tu fe, se echa contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partido a Mashiach, el Mesías, de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los echaron a los pies de Amashiach, el Mesías, y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes
viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y a Mashiach, el Mesías, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, que hartemos a tan gran compañía? Y Mashiach, el Mesías, les dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos. Qué difícil es para el hombre entender que Dios multiplica las cosas y las saca de donde no las hay. Las inventa Dios, porque Dios lo puede inventar todo, que no puede hacer Dios. El hombre es el que le pone límite a Dios, a la sabiduría de Dios. Pero Dios la saca donde sea, lo mueve, hace que una gota de agua se vuelva un mar, se vuelva un pan. Gloria a Dios. Una hoja de un árbol lo vuelve pan. Un árbol lo vuelve una serpiente, una vara igual. Lo que sea, para Dios no hay imposibilidad ninguna. ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? Y las viandas, porque no se laven las manos. No, que ya Dios hizo limpia todas las viandas. No, las hizo limpias, las que Él santificó. Por la palabra, dice, por la palabra de Dios, y tu oración es santificada. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Cuando no se usa lo que se instruyó allí en Levíticos capítulo 11. Haciéndolo de esa manera es que está por la palabra de Dios. Y si de esa manera que es por la palabra de Dios, pero sucede alguna cuestión por el camino, tú debes de orarla para que no haya sucedido sin que tú no lo sabes. Pero sabiéndola, aún siendo un animal limpio, está sucio el animal. Porque la ley tiene su conformidad, tiene su razón, tiene su justicia y está elementada para que se haga conforme desde un punto hasta el otro a hacer la justicia de Dios. ¿Qué les parece? Cuando ya está comido por una fiera, tú no puedes aprovechar esa carne. Cuando está enferma, usted no puede utilizarla ni ofrecérsela al Señor. Y eso es lo que estaban haciendo. Está ahogado también. Los malvados. Israel. El malvado Israel. No el chino de la calle Saja, como digo yo, sarcásticamente, no. El malvado Israel. Que muchos palos ha tenido, muchos palos tendrá hasta la venida, porque Dios no va a salvar ningún judaísmo. Hoy en día se empeñan en hacer contrario a la palabra de Dios. Fuman, echan bocanadas de humo. No, eso no es pecado. Como veo yo, digo, pues muchos aquí, rabinos de conocimiento de su rabinato, de su judaísmo, diciendo que Jesucristo es el Mesías. ¿Hasta dónde llega la estupidez de esta gente? No dice que si es posible engañarían a los escogidos. El pueblo de Dios no es escogido. Y tú, si eres pueblo de Dios, no eres escogido. ¿O tú crees que porque tú seas cubano, americano, chino, japonés, tú no eres escogido? Si tú obedeces la doctrina de Amachía, tú eres escogido. Tú eres un hijo de Dios. Tú saliste de la tiniebla. Tú has entrado a la luz admirable. No les pese salirse del Jehová, de Jesucristo. No les pese. Porque si no va a haber sanción para ustedes. Háblale duro a ellos para que no le estén hablando con blandenguería, con tibieza.
Al pan, pan y al vino, vino, porque no estamos en tiempo de estar con palabritas dulces ni nada de eso. Hacerle ver que no están cumpliendo con Dios. Hacerle ver a los testigos de Jehová eso. Que bueno, y entonces conforme a ellos que dicen que son testigos, ¿dónde está el sábado? ¿Dónde está la circuncisión? Ya que son testigos. Ah, no, son testigos de la inmundicia de alguien que notificó la inmundicia para hacerla como buena. Se comen un perro, un caracol, de lo que da la gana de comerse cuando tengan hambre, porque todo eso es de Dios. No, no, Dios no santificó todas esas cosas. Es una fe mentida para que tú estés en un fango metido. En vez de estarte bañando con agua limpia, estás bañándote con fango, con suciedad. La mente doctrinal está desviada del camino de Dios. Porque no se puede dejar ni en jote ni en tire un mandamiento que el Padre haya dicho, así nos lo enseñó nuestro Señor Amachía. Y así lo enseño yo y así deben enseñarlo mis seguidores. Que como tienen miles de cientos de seguidores, de los que van camino del infierno, año tras año, siglo tras siglo, camino del infierno, pueden ir año tras año caminando con el Señor y durmiendo cada uno de nosotros en nuestro tiempo que nos pertenece aquí en la tierra, hasta que a Mashiach el Señor diga aquí, ya he oído decir ahí que ya el Mesías vino, que ya está aquí ya. No, no, la idiotez es tan grande que no ven que eso lo hablaron literal. Como lo viste salir, así vendrá. Habló literal. No en un sentido espiritual de que va a estar aquí, no lo sabemos. No, 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 no. Si está en un sentido espiritual, no nos declaró Dios eso. Y punto para nosotros. Candar la boca para tal asunto, no lo conocemos. Pero sí sabemos que es visiblemente, lo veremos, los humanos. Si estamos nosotros, bien. Si los otros, pues, los que están estudiando lo de nosotros, lo de verdadero, hasta que venga Mashiach. Viene en sentido literal. Bajar. Es porque está en un lugar alto. No interesa si es el cielo o si es, si es un paraíso donde Dios solo haya transportado. No nos va a interesar mucho porque de eso el Señor de esa plataforma, el Señor no nos habló de ir para allá. Así que de ir para allá no sabemos, pero sí que baja. Bajar es porque está en un lugar alto, encaravado en una mata, arriba de una nube, en una montaña, qué sé yo, lo que sea. No me interesa tampoco, lo estoy dando como posibilidades, sino que entender que no sabemos y ya está. Bajar y a otra cosa, y literalmente. Pero cuando pongo la luz de la montaña, pongo eso, las nubes, estoy hablando del avión, del cohete. Cuando hablo de la montaña, están encaramados los alpinistas ahí arriba. Una mata es uno que está cogiendo mango, aguacate, lo que sea, fruta. Vea, es un decir. Vamos a terminar. Y sigue el verso diciendo, y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 puertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subieron el barco y vino a los términos de Magdalá. Amén. Vamos a leer San Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo de Mashiach está bien claro. Es la doctrina del Padre. San Juan 7:16. Es el yugo de él. Vamos a leer Hechos 2:38. Hechos, Hechos 2:38. ¿para qué? Dice, Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Amashiach, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a leer eso mismo en San Mateo 28, 19, 20. Leemos en San Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ustedes no ven ahí la contradicción. Yo se los he enseñado porque yo les enseño a ustedes todo lo que se contradice un verso a otro. Entonces Pedro va a estar contradiciendo a San Mateo, a lo que se dice en San Mateo. Entonces a Mashiach constituyó por el Espíritu Santo a Pedro en una razón y a San Mateo en otra. Chanchullo. Así, de plano. ¿A dónde vamos entonces a buscar la verdad? Cuando estudiamos, cuando escudriñamos, cuando examinamos las cosas. ¿No hay una contradicción ahí? Uno que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro que en el nombre de bautizados, en el nombre de Amashiach, porque ellos no ponen a Mashiach, porque ya lo destruyeron en nombre de Amashiach. Porque si aunque sea le dijeran Immanuel, por lo menos se acercaban a lo que dice San Mateo 1:23. Y Isaías 7:14. Y 9:6. La legítima posesión, la verdadera. Y entonces serán purificados. Seremos purificados cuando estemos en la doctrina de nuestro Señor eterno, que es la que predicó a Mashiach. Ese es su yugo. Esa es la cruz que tenía Mashiach. Y es los pasos que debemos dar. Andar como él anduvo. No desviarnos de ese camino. Porque entonces va a haber lágrimas y rechinar de dientes de la roña de no haber entendido las cosas de Dios correctamente. Porque Dios pide por medio de Amashiach que estudiamos a profundidad las cosas, que escudriñemos lo que se le hablaba del Mesías correctamente. Las palabras de la bestia de Daniel 7:25, como las describe Pablo y las describe Johanán, esas proféticamente de la profecía de Daniel, dada por el Eterno. Ellos las transmiten y como yo se las estoy transmitiendo a ustedes,
en todo espíritu de verdad. No son controversias estas. Vamos a estarlo creyendo, lo mismo da, que sea uno y que sea otro. ¿Quién habla así? Satanás. Los pastorcitos satánicos. No, que no tiene nada que ver, que qué sé yo, que se llame Jesucristo. No, no, no. Sí, tiene que ver mucho, porque Dios no constituyó eso. Es el nombre de pecado, hijo de perdición. Es el que constituyó el nombre de Jesucristo. Dios constituyó el nombre del Mesías, no dándole nombre a ninguno, porque incluso ni Immanuel siquiera en Daniel, en Isaías 7, 14. 7:14, ni siquiera es un nombre. Las siglas son siglas que forman una acronomía, un acrónomo, que significa Dios con nosotros. Y se dice también en San Mateo 1, capítulo 1, verso 23. No hay una también contradicción cuando el verso 21 dice contra el verso 23. ¿Y cuántas cosas no les he ido enseñando yo de las contradicciones? Porque hay que estudiar, hermanos míos. No hay que dejarse llevar, porque entonces, ¿cómo descubrimos los falsos amasías? Que está escrito aquí, falsos cristos, porque es la palabra que le doctriné, que se le dio a ver a las naciones por medio de la palabra de Dios. Chanchullos. O es una cosa o es otra. Pues no son ninguna de las dos. No es bautizado en el nombre de Amachía, ni es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo bautizaba Johanán? Que la llamada católica romana le puso Juan. Por eso es que yo le he dicho a ustedes, cuando digo Saulo, que pongo entre paréntesis Pablo, para que ustedes crean y no se confundan, que el Pablo lo puso a Roma, pero Saulo está puesto en hebreo. ¿Por dónde se dio la doctrina del Señor? ¿Por Israel, por el hebreo o por por la doctrina romana? ¿Por dónde se puso? ¿O por la griega? No, fue llevada para allá por Pablo. Y ahí debe continuar como le llevó Pablo. Según dicen ellos, Pablo, Saulo. Porque yo tengo que continuar con la doctrina que llevó Masías. Se las llevo a ustedes. Y que el Señor me los bendiga. Y que en verdad reciban este don de gracia que Dios nos ha concedido. Porque a ustedes también Dios se lo ha concedido. No sé cómo se van a desviar a uno de los principales de cuando se llamaba hedionista la institución evangélica esa. Le dijeron que guardara los mandamientos, que saliera de los pentecostales. ¿Qué es eso? Si es una alineación de Dios, los pentecostales. En almíbar. Ajá. ¿Qué dice eso? ¿Y qué es lo que ha hecho entonces la Constitución? Que incluso le cambiaron el nombre, porque otro pertenecía a ese nombre antes que ellos. Pues nosotros
Debemos guardar la ley completa. No se le dijo guarda la ley. Pero Dios perdona incluso por los fieles. ¿Los fieles quiénes son? Un residuo, un remanente. Aleluya. Amén. Por ahí el pie de la salvación. Esa es la palabra de Dios. Si tuvieran 10 nada más, esa valga a todo lo demás. Lo de antes y lo después. Lo de antes, lo de ahora y lo de después. Si hay arrepentimiento, si hay rectificación. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Danos tu palabra, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si yo no me lamentara de esa pobredumbre incrédula, siendo creyentes, mal habido, no haría como el Señor, nuestra Machía. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no nos dejes caer en Y no tentación. nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, amén. Vaya para los míos y los que creen, que sean positivos y los que oyen puedan adherirse a la verdadera voluntad de Dios y no a las chanchulleras de religiones que van a perecer todas como en el diluvio. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bijuneja. Isat Adonai Panap Eleja Veasen Leja Shalom. Shalom, shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. Amén. Nombre del Gloria a Señor. Dios. Amén.